Todavía se acuerda de La Quimera del Oro, una de las series de televisión más populares que cambió radicalmente la narrativa, o quizá reestructuró por completo la forma de percibir los reality shows. Durante años los telespectadores sintonizaron la serie cautivados por la crudeza de los hechos, lo mucho que estaba en juego, y las grandes personalidades que luchaban contra la implacable naturaleza en pos de un sueño reluciente. No se trataba solo de encontrar oro, sino de la resistencia humana, la búsqueda incesante de la pasión y la intrincada dinámica de los equipos llevados al límite. Pero mientras las cámaras seguían rodando y las temporadas cambiaban, ¿alguna vez se ha preguntado qué ocurría realmente entre bastidores, o lo que es más conmovedor, qué fue de los miembros del reparto, que por diversas razones se tomaron un descanso y nunca volvieron a la pantalla? Su ausencia dejaba a menudo una pregunta persistente, un vacío silencioso, que ningún episodio posterior podía llenar por completo. Acompáñenos a descorrer el telón, no solo para relatar los hechos, sino para desentrañar los intrincados misterios, las conmovedoras partidas y los perdurables legados que rodean a algunos de los miembros más memorables de la familia de la Fiebre del Oro. Son historias que no solo le dejarán boquiabierto, sino que le ofrecerán una comprensión más profunda del coste humano y de las profundas transformaciones personales que a menudo acompañan a la búsqueda del tesoro definitivo. Cada relato es un tapiz tejido con hilos de triunfo, tragedia, resiliencia y serena dignidad, que nos recuerda que incluso en la más escabrosa de las profesiones, el corazón humano permanece en su núcleo. Era tan duro como cualquiera de los miembros más jóvenes y robustos del programa, pero con un aire de serena sabiduría que desmentía su edad. Jesse Goins no buscaba ser el centro de atención, ni tenía la personalidad bulliciosa que suele caracterizar a las estrellas de los realities. En cambio, su presencia era una fuerza de apoyo, un tranquilo pilar de fortaleza en el tumultuoso entorno de una mina de oro. David Turin, que dirigía el equipo minero, hablaba a menudo de Jesse con profundo respeto y afecto, describiéndolo como un hermano. Este sentimiento no era simplemente una perogrullada, era un reconocimiento de los profundos lazos forjados bajo una inmensa presión y adversidad compartida. La amabilidad de Jesse era legendaria, un bien escaso que brillaba incluso cuando las tensiones aumentaban y las frustraciones estallaban en el arriesgado mundo de la extracción de oro. Era la mano firme, la voz tranquila de la razón, que ofrecía una fuerza silenciosa que estabilizaba a toda la tripulación. Pero en agosto de 2020, el predecible ritmo de vida y el aparentemente inquebrantable espíritu de Jesse se hicieron añicos sin previo aviso. Lo que empezó como un día normal se convirtió rápidamente en una tragedia impensable. Jesse se desplomó repentinamente en el suelo, con su vibrante espíritu abruptamente apagado. No respondió a los frenéticos intentos de reanimarle y fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, una carrera contrarreloj que trágicamente acabó en vano. Ya era demasiado tarde. Jesse había sufrido un infarto masivo y murió a la edad de 60 años. Su repentina e inesperada muerte conmocionó a toda la comunidad de la Fiebre del Oro. El equipo, acostumbrado al trabajo diario y a los peligros inherentes a la minería, quedó emocionalmente devastado por el incidente. Fue un golpe imprevisto que golpeó más fuerte que cualquier avería mecánica o mala temporada de oro. Los seguidores del programa, que habían llegado a ver a Jesse como una presencia familiar y reconfortante, tampoco podían creerlo. Las redes sociales se llenaron de homenajes, expresiones de dolor y recuerdos compartidos del hombre que en silencio inspiraba tanto respeto. Para muchos, Jesse no solo formaba parte del equipo, sino que se sentía más como de la familia, lo que demuestra la auténtica conexión que forjó con los telespectadores, a pesar de su comportamiento reservado. El legado de Jesse trasciende el mero estrellato televisivo. Nos demostró que no hace falta ser ruidoso o famoso para marcar una diferencia significativa y duradera. Su impacto no se dejó sentir a través de grandes gestos, sino a través de una dedicación constante, una amabilidad inquebrantable y una ética de trabajo inquebrantable. A veces las personas que simplemente se presentan, se arremangan y dan lo mejor de sí mismas cada día, con humildad e integridad,
son las que más calan en nuestros corazones y, en última instancia, las que más echamos de menos. Su historia es un recordatorio conmovedor de que el verdadero valor a menudo no reside en la ostentación y la fanfarria, sino en el compromiso silencioso y firme con el oficio y la camaradería. John Schnabel fue algo más que una de las primeras estrellas de la Quimera del Oro. Rápidamente trascendió ese papel para convertirse en un favorito indiscutible de los fans, encarnando el espíritu mismo de los aguerridos pioneros del Yukon. No interpretaba el papel de un anciano aferrado a la gloria del pasado, sino que era el corazón vivo y palpitante del programa, irradiando un espíritu indomable y una amable calidez. Con su característica sonrisa amable, un brillo en los ojos y una fuerza perdurable que desafiaba a sus años, aportó al instante un encanto único, casi intemporal, a las implacables minas de oro de Alaska y el Yukon. Su sabiduría no se predicaba, simplemente se vivía, se observaba en su paciente comportamiento y en su tranquila dedicación a la tierra y a la búsqueda del oro. Lo que hizo especialmente notable el viaje de John fue que, a diferencia de muchos buscadores más jóvenes que iniciaron su carrera minera a una edad temprana, John comenzó su inmersión seria en el mundo de la extracción de oro cuando ya era bastante mayor. La mayoría de las personas, a medida que avanzan en edad, comienzan naturalmente a disminuir su ritmo físico, buscando comodidad y bajando el ritmo. Pero John demostró ser una magnífica excepción a esta regla. No solo trabajaba duro, sino que realmente le encantaba dedicar su tiempo a la minería, encontrando un profundo sentido de propósito y alegría en el exigente trabajo físico y en los retos estratégicos de la búsqueda de oro. Su pasión era contagiosa e inspiraba tanto a sus compañeros mineros como a los millones de personas que lo veían desde casa. Aunque John no era un hombre de muchas palabras, cuando hablaba sus ideas tenían el peso de décadas de experiencia y observación. Poseía una asombrosa capacidad para destilar verdades complejas en consejos sencillos pero profundamente valiosos, a menudo pronunciados precisamente cuando su equipo, y por extensión los espectadores, más los necesitaban. Un adagio en particular resonaba profundamente: «Si no te rindes, llegarás». Este sencillo y poderoso mensaje, pronunciado con la seriedad que le caracterizaba, inspiró a innumerables espectadores y se convirtió en un mantra de perseverancia no solo en la minería, sino en la vida misma. Su discreta sabiduría fue una brújula en el caótico mundo de la minería del oro, guiando a quienes le rodeaban. Pero entonces se produjo un acontecimiento que, a pesar de su avanzada edad, sorprendió a muchos espectadores. En marzo de 2016, John Schnabel falleció a la extraordinaria edad de 96. Aunque había vivido una vida extraordinariamente larga y plena, con la que muchos solo podían soñar su muerte, dejó un vacío innegable en los corazones de los fans de la Quimera del Oro de todo el mundo. De todos los rincones del mundo llegaron homenajes para celebrar su espíritu y su imborrable huella en la serie. La vida de John Schnabel fue un poderoso testimonio de que la edad no tiene por qué ser una barrera que te impida hacer lo que amas, ni debe mermar tus sueños. Siguió persiguiendo sus pasiones, participando activamente en el arduo mundo de la minería de oro, incluso a los 90 años, desafiando las expectativas sociales y demostrando que el espíritu no conoce límites de edad. No se esforzó por ser el minero más fuerte o el más rápido de la mina, sino que comprendió que la verdadera fuerza viene de dentro. En lugar de eso, utilizó brillantemente su corazón y su mente, su agudo intelecto, su vasta experiencia y su inquebrantable dedicación, y demostró que esas eran sus mejores herramientas. Su legado es el de una pasión perdurable, una sabiduría tranquila y una fe inquebrantable en el poder de la persistencia, una verdadera leyenda del Yukon y una figura muy querida en la narrativa de la fiebre del oro. Rick Ness, con su característica gorra de camionero siempre en la cabeza y sus manos firmes y hábiles, fue en su día la mano derecha indispensable de Parker Schnabel. Era la personificación de la fiabilidad, siempre preparado y listo para el siguiente desafío
que el implacable Klondike les deparara. Rick era el corazón operativo del equipo de Parker, se aseguraba de que el equipo se mantuviera en movimiento y manejaba equipos pesados enormes y complejos con una precisión casi artística que resultaba impresionante de contemplar. Su destreza mecánica y sus conocimientos prácticos eran inigualables y a menudo se convertían en el eje que evitaba que las ambiciosas operaciones de Parker se paralizaran. Lo que atraía a los espectadores de Rick no era solo su competencia, sino su auténtica pasión por el oficio. Era mucho más propenso a entablar un debate detallado sobre la intrincada historia de la minería del oro, las formaciones geológicas y la evolución de las técnicas que a diseccionar áridos márgenes de beneficio. Este auténtico entusiasmo por la esencia misma de su trabajo caló hondo en el público, convirtiéndole en una figura entrañable. Sin embargo, a medida que avanzaban las temporadas de La Quimera del Oro, los fans más avispados empezaron a notar un cambio sutil pero significativo. Rick comenzó a aparecer con menos frecuencia en pantalla. Su presencia antes constante se hizo más ocasional, salpicada de ausencias que insinuaban un cambio subyacente. Cada vez estaba más claro que Rick empezaba a alejarse tanto física como emocionalmente de las incesantes exigencias de la minería, y empezaba a centrarse más en su vida personal y en su familia, un giro que al principio causó perplejidad, pero que más tarde se comprendió. Entre bastidores lejos de las cámaras y de la intensa presión de los yacimientos de oro, Rick se enfrentaba a graves problemas de salud personal y a una confusión emocional que ninguna cantidad de oro podía aliviar. Durante este periodo, perdió trágicamente a su madre, un golpe devastador que dejó una herida profunda y sin cicatrizar. El dolor, unido a la inmensa e inquebrantable presión de encontrar más oro constantemente, de cumplir objetivos cada vez más altos y de gestionar una operación grande y exigente, empezó a cobrarse un precio insoportable en su bienestar mental y emocional. El peso de la responsabilidad, la búsqueda incesante de beneficios y el escrutinio público se convirtieron en una carga demasiado pesada para llevarla junto con su dolor privado. Finalmente, tras muchas deliberaciones internas y una lucha silenciosa, Rick tomó la decisión increíblemente difícil pero valiente de abandonar el programa por completo. Anunció públicamente su intención de dar prioridad a su salud mental, una admisión sincera que resonó poderosamente en muchos que habían luchado en silencio. En un principio, los aficionados se sorprendieron, quizá incluso se sintieron un poco decepcionados por su marcha, pero su sentimiento predominante se transformó rápidamente en uno de profundo orgullo. Le respetaban inmensamente por su honestidad, su vulnerabilidad y su conciencia de sí mismo, al dar prioridad a su bienestar sobre el lucrativo atractivo de la televisión y el oro. Incluso ahora, años después de su marcha, cuando los aficionados rememoran los primeros días fundacionales de la fiebre del oro, el nombre de Rick aparece invariablemente entre los primeros que se mencionan. Su actitud tranquila, su genio mecánico y su profunda conexión con la historia de la minería dejaron una huella imborrable. La marcha de Rick fue algo más que un cambio en el reparto, fue un potente recordatorio de que incluso los más fuertes y resistentes de entre nosotros, aquellos que parecen capaces de superar cualquier reto, son en última instancia seres humanos frágiles. Subrayó la importancia del autocuidado, de escuchar la propia voz interior y de saber cuándo retirarse de la rutina. Pero mientras Rick Ness encontraba valientemente un nuevo ritmo y equilibrio en su vida, otro icónico favorito de la fiebre del oro tenía sus propias razones igualmente convincentes e intensamente personales para alejarse de las cámaras y del oro. Tony Beats, reconocible al instante por su impresionante y poblada barba y sus opiniones notoriamente firmes, a menudo atronadoras, fue innegablemente una de las estrellas fundacionales de la Quimera del Oro. Proyectaba la imagen de un hombre que podía y a menudo lo hacía conquistar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. No era de extrañar que la gente le apodara cariñosamente, y a veces con miedo, el Vikingo, un apodo que encapsulaba perfectamente su exterior duro e inflexible y su inquebrantable voluntad de asumir enormes riesgos en busca de la recompensa definitiva.
Tony era una fuerza de la naturaleza, un auténtico patriarca del Klondike que inspiraba respeto y recelo a partes iguales. No era solo un minero, era un titán de la industria en el paisaje escarpado, operando una de las mayores y más ambiciosas operaciones mineras jamás presentadas en el programa. Su enfoque característico consistía en desplegar maquinaria colosal, superar los límites de la tecnología y la fuerza bruta, y llevar implacablemente a su equipo al máximo de su capacidad. Sin embargo, tras los gritos estruendosos, el rugido de la maquinaria pesada y la fachada de tipo duro, Tony Beets albergaba un amor profundo y duradero, y una feroz protección por su familia. No era un sentimiento meramente privado, sino una parte visible e integral de su actividad. Su esposa Minnie, una mujer formidable por derecho propio, trabajaba incansablemente a su lado, a menudo ocupándose de los aspectos financieros críticos y prestando un apoyo inquebrantable a toda la empresa. Su asociación fue un testimonio de coraje y dedicación compartidos. Incluso sus hijos se implicaron a fondo en los procesos cotidianos, aprendiendo desde pequeños los entresijos del exigente negocio minero, formando una auténtica dinastía familiar en los yacimientos de oro. Sin embargo, la familia Beets, a pesar de su inmensa fuerza y éxito externos, se enfrentó a algo mucho más devastador y profundamente personal que cualquier avería mecánica o mala temporada aurífera. Uno de los momentos más emotivos y desgarradores jamás emitidos en la Quimera del Oro se produjo cuando Tony y Minnie, con cruda vulnerabilidad, revelaron la inimaginable pérdida de su amado hijo. Ese desgarrador incidente, una tragedia que ningún padre debería soportar jamás, cambió irrevocablemente a Tony para siempre. Fue un trauma profundo que paradójicamente pareció motivarle a trabajar aún más duro, a esforzarse aún más impulsado por un deseo intensificado de proporcionar un futuro aún más seguro y próspero al resto de su familia. El oro que antes era un objetivo en sí mismo, se convirtió ahora en un medio para honrar una memoria y garantizar el bienestar de sus seres más queridos. Y tal vez esta profunda motivación subyacente es precisamente la razón por la que parece tan implacablemente duro, tan inflexible en su búsqueda del éxito. Es porque ha soportado y sigue soportando situaciones agotadoras y pruebas emocionales que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Su rudo exterior es en muchos sentidos un escudo forjado en el fuego de las dificultades personales. Pero la historia de Tony Beets también está entrelazada con persistentes retos externos. A lo largo de los años, Tony se vio envuelto con frecuencia en diversos problemas legales, sobre todo relacionados con permisos de minería, normativas medioambientales y cuestiones de cumplimiento. Incluso fue famoso por la multa que le impusieron por la forma en que su equipo gestionaba el combustible cerca de ecosistemas fluviales críticos, lo que puso de relieve las constantes batallas burocráticas que acompañan a las operaciones mineras a gran escala. Estas escaramuzas legales añadieron otra capa de estrés y complejidad a una profesión ya de por sí exigente. A pesar de todo, las tragedias personales, las constantes batallas legales, los quebraderos de cabeza operativos, el enorme volumen de trabajo duro y la multitud de retos que ha soportado durante todos estos años solo han servido para subrayar y hacer resonar su fuerza inquebrantable y una voluntad casi primigenia de superar cualquier situación. Es un superviviente, un patriarca y una leyenda viva del Klondike, un hombre que construyó un imperio a base de garra familia y una inquebrantable creencia en sus propios métodos. Sin embargo, incluso con una fuerza tan formidable, no todos los miembros del reparto tuvieron la oportunidad o el lujo de distanciarse del programa a su manera. Algunos, por circunstancias imprevistas, se vieron obligados a decir adiós demasiado pronto, dejando tras de sí huellas imborrables. Entre el panteón de estrellas de la fiebre del oro, Todd Hoffman fue un caso particularmente convincente y en ocasiones controvertido en sí mismo. A diferencia de muchos de sus homólogos más experimentados, Todd no contaba inicialmente con una vasta reserva de experiencia minera práctica. Lo que sí poseía, sin embargo, era algo quizá aún más potente, una creencia inquebrantable
una fe profundamente arraigada y una extraordinaria capacidad para el trabajo duro. Realmente creía que una potente combinación de fe inquebrantable y esfuerzo incesante le llevaría en última instancia a conseguir algo verdaderamente grande en los yacimientos de oro. Este optimismo crudo, casi evangélico, definió su viaje inicial. Al principio las cosas fueron innegablemente difíciles y a menudo salieron espectacularmente mal. Todd y su ambicioso equipo, a menudo verde, cometieron numerosos errores, muchos de ellos costosos. A veces incluso perdían importantes cantidades de dinero, lo que suscitaba dudas sobre sus capacidades y el liderazgo de Todd. Estas primeras temporadas fueron una lección brutal de las duras realidades de la minería del oro, llenas de contratiempos frustrantes y momentos de desesperación. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones, los espectadores notaron algo notable en Todd: seguía adelante. A pesar de los crecientes fracasos, las pérdidas económicas y las críticas constantes, poseía una tenacidad casi sobrehumana, una incapacidad para rendirse. Esta resistencia, más que cualquier oro que encontrara, fue lo que le granjeó el cariño de una parte importante de la audiencia. Apoyaban al desvalido, al soñador que se negaba a rendirse. Con el paso de las temporadas, Todd y su equipo empezaron a encontrar más oro, consiguiendo mayores éxitos y validando hasta cierto punto su creencia inicial. Pero con el aumento del éxito, llegó una presión aún mayor, más insidiosa. Lo que estaba en juego se hizo exponencialmente más alto, las expectativas más pesadas. Todd, un hombre de convicciones y responsabilidades profundas, tendía a cargar con la culpa cada vez que las cosas iban mal. Esta carga autoimpuesta, el peso del liderazgo y la búsqueda constante de la perfección se convirtió en una cruz cada vez más pesada de llevar que le agobiaba mental y emocionalmente. La alegre búsqueda del oro empezó a convertirse en una obligación implacable y estresante. Entonces, en 2018, todo cambió. Todd tomó una decisión sorprendente, aunque en última instancia comprensible. Anunció su salida del programa, alejándose de la intensa mirada de las cámaras y la implacable presión del Klondike. Expresó su deseo de pasar más tiempo con su familia, reencontrarse con sus seres queridos tras años de dura separación y dedicarse por fin a su pasión personal por la música. Muchos fans echaban profundamente de menos su voz fuerte y resonante, su optimismo inquebrantable y su inconfundible actitud de no rendirse nunca, que había sido un sello distintivo de las primeras temporadas. Sin embargo, un número aún mayor le respetaba inmensamente por haber dado un paso atrás crucial para preservarse cuando más importaba, demostrando un poderoso acto de autoconciencia y priorizando el bienestar personal sobre la fama y la fortuna. Incluso después de abandonar el programa principal de la fiebre del oro, Todd no cortó del todo su conexión con el oro. El atractivo del brillante metal, al parecer, estaba demasiado arraigado. Años más tarde regresó a la televisión con un nuevo y distinto programa titulado Hoffman Family Gold. Pero esta vez, las cosas eran notablemente diferentes. La narrativa se reformuló, la presión disminuyó de forma inherente, lo que permitió un enfoque más equilibrado de la minería. La historia de Todd es un testimonio convincente de que a veces renunciar a un sueño, o al menos darle una nueva forma, no es un signo de debilidad, sino la cosa más fuerte y valiente que se puede hacer. Su periplo comenzó con una esperanza descarnada y una ambición desmedida, pero al final terminó su estancia en el Klondike con un profundo sentido de la sabiduría, templado por la experiencia, la pérdida y la comprensión de que las verdaderas riquezas a menudo se encuentran más allá del brillo del oro. Freddie Dodge, conocido cariñosamente en todo el fandom de la fiebre del oro como el experto en recuperaciones, era el solucionador de problemas indispensable, la persona a la que todo el mundo acudía instintivamente cuando se enfrentaba a un problema mecánico insalvable o a un complejo reto de procesamiento. Su asombrosa habilidad para rescatar oro incluso de las operaciones más ineficaces
le convirtió en uno de los miembros más fiables y respetados del programa. Freddy no solo era hábil, sino que era querido tanto por los telespectadores como por sus compañeros mineros, por su naturaleza totalmente desinteresada, siempre dispuesto a echar una mano a ofrecer su experiencia, sin esperar recompensa, encarnando el verdadero espíritu de camaradería en el despiadado mundo de la minería del oro. Su serena competencia y su espíritu generoso hicieron de él un personaje destacado. Sin embargo, ese amor y respeto generalizados trágicamente no fueron suficientes para evitar una tragedia personal que golpeó mucho más hondo que cualquier percance minero. En 2017, Freddy se enfrentó a algo infinitamente más grave y potencialmente mortal que cualquier operación aurífera a la que se hubiera enfrentado. Le diagnosticaron cáncer, un golpe devastador que marcó un innegable punto de inflexión en su vida. Mientras otros miembros del reparto seguían en las remotas tierras salvajes, luchando contra los elementos y el reloj en busca de oro, Freddy se vio de repente abocado a otro tipo de lucha, pasando sus días en hospitales, sometiéndose a tratamientos agotadores y aprendiendo a recuperarse de los estragos físicos y emocionales de la enfermedad. Pero incluso mientras luchaba contra el cáncer, una enfermedad que acabaría con muchos, el espíritu indomable de Freddy brilló con luz propia. Insistió en mantenerse fuerte creyendo en el poder de la perseverancia y se comprometió a seguir adelante con su vida. En la pantalla mantenía su actitud tranquila y resuelta, y a menudo seguía dando consejos y ánimos. Sin embargo, entre bastidores, lejos de la mirada de las cámaras, estaba luchando enormemente, lidiando con un inmenso dolor, una profunda fatiga, y luchando con cada fibra de su ser para seguir con vida. Era una batalla silenciosa y hercúlea contra un enemigo invisible, mucho más aterradora que los desafíos de cualquier mina de oro. Sin embargo, en un testimonio de su resistencia, y quizás un toque de esa famosa suerte de Dodge, el tratamiento de Freddy finalmente empezó a dar resultados positivos. Lenta y laboriosamente, empezó a recuperarse centímetro a centímetro de la crisis emocional y física en la que había sumido su vida. Su viaje de vuelta a la salud fue largo y arduo testimonio de su fuerza de voluntad. La historia de Freddy, por lo tanto, no trata solo de encontrar oro o de resolver rompecabezas mecánicos. Es una poderosa narración sobre el valor sobre soportar adversidades inimaginables y sobre no rendirse nunca, incluso cuando uno se encuentra atrapado en la fase más oscura y aterradora de su vida. Su recuperación se convirtió en un faro de esperanza no solo para él, sino para cualquiera que se enfrente a sus propias batallas personales. Pero ¿qué hay del hombre que posiblemente ha estado en el centro absoluto del programa desde casi sus inicios, el joven prodigio que se atrevió a desafiar a la vieja guardia y a redefinir lo que era posible en el Klondike? Hay tanto que hacer que me alegro de que este lugar funcione bien sin nosotros. Estas eran las palabras de Parker Schnabel pronunciadas a menudo con una mezcla de satisfacción y un insaciable afán de superación. Es sin duda uno de los miembros más famosos y reconocibles del elenco de La Fiebre del Oro, un auténtico fenómeno cuyo viaje cautivó a millones de personas. Nacido el 22 de julio de 1994, en la escarpada extensión de Alaska, el destino de Parker parecía intrínsecamente ligado al oro desde una edad extraordinariamente temprana. Comenzó su carrera minera a la tierna edad de 5 años, aprendiendo y absorbiendo la sabiduría de la tierra en la legendaria Gran Mina de Pepitas de su abuelo. No pasó mucho tiempo antes de que su talento precoz y sus cualidades innatas de liderazgo se hicieran innegables, lo que le catapultó al papel sin precedentes de ser el jefe de mina más joven jamás presentado en el programa. Al principio, muchos tanto en la comunidad minera como entre el público albergaron dudas. ¿Podría un hombre tan joven soportar realmente la inmensa presión, las condiciones brutales y la competencia despiadada de la minería del oro a gran escala? Sería su juventud un defecto fatal. Pero Parker, con una determinación que desafiaba a sus años, no se echó atrás. En lugar de eso, se enfrentó al escepticismo de frente, trabajando sin descanso muchas horas a menudo,
hasta el borde del agotamiento. Tomó decisiones audaces y astutas, que en la mayoría de los casos le reportaron grandes beneficios. Con solo 24 años, una edad en la que muchos empiezan su carrera profesional, Parker ya había extraído la asombrosa cantidad de más de 13 millones de dólares en oro, una hazaña que consolidó su estatus de auténtico prodigio minero. Con el tiempo los aficionados le vieron crecer no solo como minero astuto y cada vez más exitoso, sino profundamente como persona. El joven impetuoso y a veces arrogante maduró poco a poco hasta convertirse en un líder más experimentado y empático. Y aunque seguía encontrando millones y millones de dólares en oro, Parker siempre iba a por más, impulsado por un deseo casi obsesivo de maximizar la eficiencia, explorar nuevos territorios y conquistar retos cada vez mayores. Esta ambición implacable se convirtió en su sello distintivo. Sin embargo, el éxito, incluso para un prodigio como Parker, vino de la mano de una profunda pérdida personal. Tras la repentina muerte de su querido abuelo John Schnabel en 2016, Parker quedó totalmente devastado. John no era solo su abuelo, era el verdadero héroe de Parker, su mentor, su más firme apoyo y, a menudo, su único confidente. Era la única persona que siempre creyó en él, que vio el potencial que había bajo su exterior juvenil y cuya sabiduría guió cada uno de sus pasos. La pérdida dejó un enorme vacío en la vida de Parker, un dolor profundamente personal que, sin embargo, se hizo público. Al mismo tiempo, con el fallecimiento de su abuelo y su propio éxito, Parker asumió responsabilidades aún más importantes. Tuvo que dirigir equipos cada vez más grandes, gestionar presupuestos gigantescos y cumplir plazos cada vez más ajustados, todo ello mientras lidiaba con su dolor personal. Esta confluencia de inmensas exigencias profesionales y profundo dolor personal le hizo sentirse cansado, abrumado y a veces completamente solo. El peso de su floreciente imperio y del legado que estaba construyendo llegó a ser casi aplastante. Aún así, Parker, fiel a su naturaleza inherente, nunca se rindió. Siguió apareciendo, liderando a su equipo contra viento y marea, y buscando oro sin descanso, honrando la memoria de su abuelo con cada pepita encontrada. Los aficionados respetan a Parker no solo por sus extraordinarios logros en la minería del oro, sino quizá aún más por la admirable forma en que ha manejado todo lo que vino con ellos, las inmensas presiones, el escrutinio público y las profundas pérdidas personales. Demostró que ser fuerte no significa ser impermeable al dolor o ser perfecto en cada decisión. Significa reconocer tus luchas, afrontar tu dolor y seguir adelante de todos modos, con valentía y determinación. La historia de Parker no es solo una deslumbrante crónica de éxito y riqueza, es una narración profundamente humana sobre madurar bajo la intensa mirada del público, afrontar una pérdida devastadora y continuar resueltamente con un sueño incluso cuando la persona que empezó e inspiró ese sueño ya no está a tu lado. Es un testamento a la resistencia, al legado y al poder perdurable de un sueño transmitido de generación en generación. Chris Doumit, con su cálida y acogedora sonrisa y su actitud tranquila y realista, se convirtió en otro personaje interesante y simpático de la serie Fiebre del Oro. Chris se incorporó a la serie en la 4ª temporada y pronto se hizo querer por los fans, que apreciaban su actitud despreocupada y su enfoque pragmático del a menudo estresante mundo de la minería. Chris comenzó su andadura en la serie como carpintero altamente cualificado, prestando sus considerables talentos para ayudar a construir una planta minera de oro crucial, una parte esencial de cualquier operación a gran escala. Su destreza y su mano firme lo convirtieron rápidamente en un activo inestimable. Sin embargo, su capacidad para integrarse a la perfección en el equipo de Parker Schnabel, junto con su fiabilidad y ética de trabajo, pronto le convirtieron en un miembro integral a tiempo completo del programa. Parker, conocido por sus exigentes normas y su cuidadosa selección de personal, llegó a confiar implícitamente en Chris, quizá más que en cualquier otro miembro de su equipo, a menudo rotativo, lo que da fe del carácter y la competencia de Chris. Pero a principios de 2022,
el mundo aparentemente estable de Chris se vio repentina y violentamente alterado. Después de lo que empezó siendo un día normal, empezó a experimentar un inusual dolor en el pecho. Al principio, como mucha gente intentó ignorarlo atribuyéndolo a una molestia menor o a un esfuerzo excesivo. Sin embargo, el dolor empeoró sin cesar, intensificándose rápidamente hasta culminar en un infarto masivo potencialmente mortal. El hombre que antes llenaba cada episodio con sus bromas despreocupadas, su ingenio rápido y su risa contagiosa, se encontraba ahora en una cama de hospital, enfrentándose a una recuperación desalentadora y dolorosa, necesitando aprender a caminar de nuevo sin un dolor debilitante, recuperar incluso las funciones motoras más simples. Fue un cambio de suerte profundo e impactante, un duro recordatorio de la fragilidad de la vida. A pesar del inmenso reto personal y del grave desgaste físico, Chris demostró una resistencia extraordinaria. No quería que nadie sintiera lástima por él, se negaba a regodearse en la autocompasión. En su lugar canalizó su fuerza interior, decidido a seguir siendo un pilar de fortaleza para su familia y, sobre todo, para su equipo. Incluso cuando las cosas se pusieron insoportablemente difíciles, cuando el dolor era abrumador y el futuro incierto, Chris reveló más tarde que el apoyo inquebrantable y la camaradería de trabajar con su equipo le ayudaron a mantener la esperanza, proporcionándole un ancla vital durante sus días más oscuros. Su valor, su voluntad de superación y su fortaleza siguen inspirando a todos los que le rodean, y son un poderoso testimonio de la capacidad de recuperación del espíritu humano. La historia de Chris nos recuerda que incluso fuera de los campos de oro, se libran batallas de inmensas proporciones, a menudo en silencio, con profunda valentía. Pero Chris no fue el único que se enfrentó a un susto de salud que casi le cuesta todo. Otro veterano de la fiebre del oro tuvo su propia experiencia angustiosa. Dave Turin, conocido cariñosamente como Dozer Dave, pasaba la mayor parte de su tiempo en la Quimera del Oro, dentro de la enorme cabina de una excavadora, maniobrando con pericia el equipo de movimiento de tierras, excavando sin descanso en las profundidades de la tierra en busca del escurridizo oro. Su reputación como hábil operador estaba bien ganada. Era un maestro de su oficio, capaz de hacer funcionar máquinas colosales con una gracia y una eficacia sorprendentes. Dave comenzó su andadura en la serie trabajando junto al ambicioso y a veces volátil Todd Hoffman, formando una parte clave de aquel equipo pionero. Su dinámica era a menudo tensa pero productiva, un sello distintivo de las primeras temporadas. Sin embargo, tras varias temporadas intensas y un examen de conciencia importante, Dave tomó la decisión crucial de abandonar el programa principal de la Quimera del Oro. Esta salida no fue una retirada de la minería, sino un giro estratégico, ya que se embarcó en su propia exitosa serie derivada titulada Dave Turin's Lost Mine. En esta nueva aventura, Dave formó un equipo nuevo y dedicado, y se aventuró en lugares en gran parte olvidados, viajando a menudo a sitios mineros remotos y previamente abandonados, con la ambiciosa esperanza de revivir viejas minas inactivas. A los fans les encantaba verle al mando, tomando las riendas y dirigiendo con la serena confianza y la experiencia que solo los años sobre el terreno pueden aportar. Ofrecía una perspectiva fresca, un enfoque en el potencial pasado por alto y un sentido tangible de la aventura mientras exploraba nuevas fronteras. Su programa fue un éxito, testimonio de su atractivo y experiencia. Pero entonces ocurrió algo profundamente inesperado y doloroso que alteró de nuevo la trayectoria de Dave. Tras la repentina y trágica muerte de su querido amigo y antiguo colega Jesse Gowens, Dave tomó la difícil y emotiva decisión de apartarse de su propio programa. La pérdida de Jesse le afectó enormemente, repercutiendo en toda su vida y provocando una profunda reevaluación de sus prioridades. Dave habló abierta y conmovedoramente de lo mucho que Jesse había significado para él, no solo como compañero de trabajo, sino como amigo íntimo, haciendo hincapié en los profundos lazos forjados en el crisol del Klondike. Transmitió el crudo dolor de perder una figura tan significativa en su vida y cómo cambió su perspectiva sobre la incesante búsqueda de oro.
Al final, la historia de Dave no trata solo de la emoción de encontrar oro, los retos estratégicos de reabrir viejas minas, o incluso la satisfacción de dirigir su propio equipo. Se trata en su esencia más conmovedora del profundo dolor que se siente cuando se pierde a un amigo íntimo, y de cómo una pérdida así puede cambiar tus prioridades, recordándote que las conexiones humanas son en última instancia más valiosas que cualquier tesoro reluciente. Su relato se convirtió en una poderosa exploración del duelo y la amistad dentro de las duras realidades de una profesión exigente. Mitch Blasky era mucho más que el mecánico de la fiebre del oro. Era el solucionador de problemas indispensable. El mago capaz de devolver la vida a una maquinaria aparentemente muerta. El genio tranquilo responsable de arreglar la miríada de máquinas averiadas que inevitablemente plagaban las operaciones de extracción de oro. En un mundo en el que el tiempo significaba literalmente dinero y una excavadora averiada podía detener toda una temporada. Las habilidades de Mitch eran absolutamente fundamentales. Los espectadores adoraban verle trabajar cautivados por su meticulosidad y su inquebrantable compostura. Incluso cuando se enfrentaba a una máquina que parecía completamente destruida, una maraña caótica de metal doblado y sistemas hidráulicos fracturados, Mitch mantenía una calma extraordinaria, su concentración inquebrantable, mientras se ponía sistemáticamente manos a la obra, diagnosticando el problema y orquestando la reparación. Su capacidad para permanecer imperturbable bajo una inmensa presión era motivo de admiración y alivio para las tripulaciones. Pero lo que vino después, un incidente en particular, lo cambió todo para Mitch y conmovió profundamente a la audiencia. En una temporada posterior, Mitch sufrió un terrible accidente mientras conducía un quad, un medio de transporte habitual en las escarpadas explotaciones mineras. El impacto fue increíblemente grave y le provocó una grave dislocación del brazo, una lesión debilitante para cualquiera, pero especialmente catastrófica para un mecánico cuyo medio de vida dependía por completo de la destreza y la fuerza de sus manos. La recuperación fue larga, dolorosa e incierta, y se prolongó durante meses, mientras se sometía a una exhaustiva fisioterapia y rehabilitación. Fue un periodo de inmensa lucha personal, lejos de las cámaras, mientras luchaba no solo contra el dolor físico, sino contra el temor de si algún día recuperaría totalmente el uso de su brazo. Después de meses de esta agotadora recuperación, Mitch finalmente hizo su regreso triunfal al programa. Quizás no se movía tan rápido, y el recuerdo del accidente persistía, pero estaba de vuelta trabajando junto a su equipo, afrontando una vez más los desalentadores retos mecánicos. Su regreso fue uno de los momentos más impactantes y emotivos del programa, un testimonio de su espíritu indomable y su voluntad. No se trataba solo de su regreso físico, sino también de su fortaleza mental, de su negativa a dejarse marginar por la adversidad. La historia de Mitch ilustra poderosamente que los accidentes pueden ocurrir cuando menos lo esperamos, incluso a las personas más hábiles y cuidadosas, alterando fundamentalmente la vida en un instante. También subraya la profunda resistencia del cuerpo y el espíritu humanos, la capacidad de recuperarse, adaptarse y volver a lo que uno ama, incluso después de enfrentarse a un inmenso trauma físico. A lo largo de su extraordinaria carrera, la Quimera del Oro ha cautivado al público, mostrando la emoción, los inmensos desafíos y el innegable atractivo de excavar en las profundidades de la Tierra en busca de tesoros relucientes. Ha mostrado a los espectadores la emoción visceral de la búsqueda de oro, la meticulosa planificación necesaria y la fuerza bruta para extraer riquezas de un suelo implacable. Sin embargo, como demuestran claramente estos relatos ampliados, la verdadera historia de la fiebre del oro siempre ha girado en su nivel más profundo en torno a las personas. Se trata de las experiencias humanas crudas y sin filtrar, entretejidas en el tejido de los campos de oro. Cada minero, ya sea un veterano o un recién llegado, se enfrentó a batallas que no siempre pudimos ver en la pantalla. Más allá del ajetreo diario de las excavadoras y las esclusas, más allá de los fluctuantes precios del oro y de la carrera contra el invierno, estas personas se enfrentaron a profundos retos personales. Algunos perdieron la salud, se enfrentaron a enfermedades potencialmente mortales
o a accidentes debilitantes que les obligaron a enfrentarse a su propia mortalidad y a la fragilidad de su ser físico. Otros se desviaron del camino no necesariamente en un sentido físico, sino con el corazón roto, agobiados por el dolor, los problemas de salud mental o el peso aplastante de la presión incesante y la pérdida personal. Estas batallas invisibles, estas luchas silenciosas por la resistencia y el sentido de las cosas, constituyeron la base emocional del programa. A través de sus triunfos y sus tragedias, sus momentos de desesperación y sus destellos de alegría desenfrenada, se nos recordó una y otra vez que detrás de cada reluciente pepita de oro hay una historia intrincada y profundamente humana. No se trata solo de una historia de avaricia o ambición, sino de un coraje extraordinario frente a adversidades desalentadoras, de un inmenso dolor soportado y de una esperanza inquebrantable, a veces desesperada, que alimenta el espíritu humano. Estas sagas personales, más que el oro en sí, son las que verdaderamente definen el legado de La Quimera del Oro. Transforman la serie de un simple programa de telerrealidad en una conmovedora exploración de la condición humana con el magnífico y brutal telón de fondo de los Campos de Oro. Y ahora, después de reflexionar sobre estos increíbles viajes, te preguntamos a ti, espectador entregado, que compartiste sus altibajos, sus luchas y sus triunfos. ¿Cuál de los miembros de La Quimera del Oro fue tu favorito? ¿Qué historia resonó más profundamente en ti? Comparte tus pensamientos, tus recuerdos y tus reflexiones en los comentarios de abajo. Dejemos que sus legados sigan inspirándonos y recordándonos el increíble espíritu que prospera incluso en los entornos más duros. Y si te ha gustado esta inmersión en profundidad, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para conocer más historias jamás contadas y relatos convincentes. Haz clic en el siguiente vídeo de la pantalla para ver otra interesante historia que promete iluminar y entretener.